Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Nos amanece ya este lunes 12 de agosto del año 2024. Y de este nuevo día ya han transcurrido 9 horas en punto. Son las 9 de la mañana de este lunes 12 de agosto. Y a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí hoy no tengo el saludo, no puedo creerlo, no tengo el saludo de nuestros tradicionales amigos de YouTube. A ver, sí. Aquí debemos. Aquí está José de Villa desde Maracaibo, Márquez en Viña del Mar, Aliria Quiñones en Barquisimeto, nuestra querida Chere Ramos en Caracas, Elías Acevedo en Ciudad Bolívar, José Luis Borrego, María Gámez, Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut, Juan Bautista González nos saluda desde una Caracas que no deja caer la esperanza. Julieta Monteverde también en Caracas. Gerardo Serrao está en El Doral, Ani y Mimón en Bogotá, María Morales, Wolfgang Graterol desde Puerto La Cruz, Osiris Elohim Ramírez en Durham, Carolina del Norte, Magali Hernández en Dublín, Ricardo García en Las Salinas, en La Guaira, Juan Acuña, nuestro amigo el camionero hoy, en Palestina, no Palestina sino Palestine, estado de Arkansas, Xavier Míguez en Barcelona, España, Guillermo Lozada en Johns Creek, Hugo Boscán en Játiva, España, Niroski de Los Ángeles en Montevideo, María Fernanda Mazzarelli está en Buenos Aires. A ver, Augusto Villasmil en Hamburgo, Sonia Osuna en Manresa, José Luis Machado en Ciudad de México. ¡Wow! ¡Qué gentíos tenemos hoy! Maravilloso que se sumen a la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos. Hola, Carlos. Hola, Laura. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz comienzo de semana. En Madrid, encargada de la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz inicio de semana para todos los oyentes y para todos mis compañeros en el estudio. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Hilaria de Augsburgo, San Aniceto de Nicomedia, Santa Digna de Augsburgo, Santa Eunomia de Augsburgo, o sea que es Hilaria, Digna y Eunomia de Augsburgo, y San Euplio de Catania. En el calendario astrológico tenemos en breve, a las 11:19 de la mañana, el cuarto creciente. El cuarto creciente, según leo aquí, es la segunda etapa del ciclo lunar. Tiempo para crecer, para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado. También se puede reestructurar o replantear un arranque
que no fue del todo positivo. Y eso lo tenemos con la luna en Escorpio, que es la luna de los cambios radicales. Es la cumbia, la cumbia. Es la luna, es la luna para arrancar de raíz todo aquello que no sirva. Es la luna para renunciar. A ver si la toma en cuenta alguien, ¿no? Para que renuncie de una buena vez. Luna, entonces tenemos en resumen cuarto creciente con la luna en Escorpio, Sol en Leo y Mercurio retrógrado. Hoy es el Día Internacional de la Juventud. Es también el Día Internacional del Vinilo, que se ha puesto de moda nuevamente. Es el Día Mundial del Elefante. A principios del siglo pasado se contabilizaron unos 5 millones de elefantes solo en África. Y actualmente se estima una población a nivel mundial de apenas 600.000 ejemplares. Y es el Día Mundial del Hijo de en medio, el hijo sándwich. Se abren camino por sí mismos, tomando como base la experiencia y modelaje de los hermanos mayores. También tienen compañeros extra de juegos con sus hermanos menores. El hijo del medio. No sabía que tenían un día para ellos. El programa que hemos preparado para el día de hoy está por demás interesante. Lo vamos a iniciar en Washington con Geoff Ramsey. Geoff es analista, investigador principal sobre Venezuela y Colombia en el Atlantic Council. Con él vamos a conversar sobre los eventuales escenarios de negociación que se están llevando adelante o se estarían llevando adelante en el caso de la crisis venezolana. Después iremos a Caracas para conversar con Vicente Díaz, quien fuera durante muchos años rector principal del Consejo Nacional Electoral. Con él analizaremos, pues, todo lo que ha acontecido y dejado de acontecer en el Consejo Nacional Electoral, luego de que hoy se están cumpliendo ya 15 días del proceso eleccionario. Después iremos a Montreal para conversar con David Smilde. David es profesor de sociología en la Universidad de Tulane. Él es un experto en el caso venezolano, tiene más de 30 años estudiando Venezuela. Si pudiéramos remontarnos a los años de Chávez, ¿cómo se evaluaría la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela? Esto para tratar de establecer algún tipo de comparación. Desde Bill Clinton hasta el presente con Joe Biden. Luego iremos a Barcelona para conversar con Isidre Ambrós. Isidre es un periodista español que pasó buena parte de su vida en Pekín. Fue corresponsal de varios diarios españoles en China. Es autor del libro La cara oculta de China. Es un especialista en China. Con él vamos a analizar lo que está buscando China en el caso venezolano puntualmente después del tema electoral. El rol de China y Rusia en medio de la crisis venezolana. ¿Por qué China apoya abiertamente a Nicolás Maduro, por ejemplo? Y tendremos a Jorge Glenn, el virtuoso cuatrista venezolano, quien va a participar en la gala del próximo miércoles en el Flamingo Theater, a propósito para defender, para apoyar, para recaudar fondos para los familiares de los presos políticos, que como habrán comprendido, pues su cifra se ha incrementado de manera dramática en estas 2 semanas. Hoy, por supuesto, tenemos lunes de inmigración con nuestra querida María Trina Burgos. Así que, por favor, anoten este teléfono ya de una vez. El 305-344-1071.
305-344-1071 para que puedan formular las preguntas que ustedes gusten a María Trina Burgos. Y el foro de hoy, ¿qué es la indefensión aprendida? ¿Qué concepto tan curioso es ese de la indefensión aprendida? La condición psicológica en la que un individuo considera que no tiene ningún control sobre la situación a la que se enfrenta y gracias a alguna experiencia de fracaso, pues entonces se resigna. Vamos a estudiar eso. Lo vamos a conversar con Rosalina Herrera Martínez, psicóloga y psicoterapeuta en Bogotá, y con el psicólogo y escritor Xavier Guiz en Granollers, en Barcelona, Cataluña, España. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy, lunes 12 de agosto del año 2024. El 12 de agosto del año 490 a.C. se libró la batalla de Maratón en Grecia y los griegos derrotaron allí a los invasores persas. Entonces fue cuando Filípides salió corriendo desde Maratón hasta Atenas para poder dar la buena noticia de que habían ganado la batalla, y recorrió entonces corriendo sin parar los 42 kilómetros, y en su homenaje, en el homenaje a Filípides, pues todavía se corren el maratón de 42 kilómetros en honor a Filípides. El 12 de agosto de 1821 se funda la Universidad de Buenos Aires. El 12 de agosto de 1825 Simón Bolívar se convierte en el primer presidente de Bolivia. El 12 de agosto de 1851 el señor Isaac Merritt Singer patenta la máquina de coser que lleva su apellido hasta el sol de hoy. Y ese mismo día, pero en 1877, Thomas Alva Edison inventa el fonógrafo. Por eso hoy es el día del vinilo, el día del vinil. El 12 de agosto de 1881 nació Cecil B. DeMille. Filmó más de 70 películas, entre ellas Los 10 Mandamientos, que filmó 2 veces. Claro, la clásica es la de 1956, que es la versión sonora, con Charlton Heston, Jules Briner, en fin. El 12 de agosto de 1898 se firma el Protocolo de Washington, por el cual termina la guerra entre España y Estados Unidos. Al finalizar esa guerra, pues Estados Unidos se queda con Puerto Rico, se queda con Guam, termina adquiriendo las Filipinas por apenas $20 millones, y de allí el famoso refrán, hasta no hace mucho, muy popular en España, donde decía, más se perdió en Cuba, porque también perdieron Cuba. 12 de agosto de 1911 nació uno de los grandes de todos los tiempos, nada menos que don Mario Moreno Cantinflas. Hubiese sido bueno escuchar alguno de sus discursos políticos que son de una vigencia extraordinaria. Bueno, de repente los buscamos y los ponemos al final del programa. Hoy está cumpliendo 94 años George Soros. Según la teoría de la conspiración, el responsable de muchos de los males de la humanidad, el multimillonario. El 12 de agosto de 1939 se estrenó El Mago de Oz, uno de los clásicos de Hollywood, con Judy Garland. El 12 de agosto del año 54, es decir, hoy está cumpliendo 70 años, nació François Hollande, presidente francés. El 12 de agosto de 1984, hace 40 años, Luis Aparicio entró al Salón de la Fama en Cooperstown. Y el 12 de agosto de 1984 terminaron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
que fueron boicoteados por la Unión Soviética y los países del este, porque Estados Unidos boicoteó a su vez las Olimpiadas previas, las de 1980, que se realizaron en Moscú. 12 de agosto de 1854. Ya más de un mexicano, una mexicana se puso de pie. Claro, ese es el himno de México. Y lo estamos escuchando porque el 12 de agosto de 1854, Jaime Nuno, un compositor catalán, ganó la distinción para que pusiera letra a los versos del himno de México, mexicanos al grito de guerra. Y desde ese entonces, pues, esta es la melodía del himno de México. Hemos expuesto solo por ello la melodía, no el himno completo con la letra. El 12 de agosto de 1926 nació Joe Jones. Hoy cumple 75 años, nada menos que Mark Knopfler. Y en esas estamos todos los días. En la caminata de la vida, The Walk of Life. El editorial con César Miguel Rondón. 15 días han transcurrido desde aquel histórico 28 de julio. 15 días han transcurrido y Elvis Amoroso no ha presentado las actas. Es evidente que a estas alturas no las va a presentar. O, como dijo de manera desafiante Diosdado Cabello, no vamos a presentar las actas, no vamos a hacer nada, no vamos a entregar el poder. La situación está absolutamente descarada. Cuando el régimen habla de las actas de la oposición, tales actas no existen. No existen actas de la oposición. Existen las actas que los testigos de mesa de la oposición recogieron, como era su deber, y luego presentaron. Cosa que han debido hacer también y que tienen también en su poder los testigos del gobierno, del PSUV. Por ello no las presentan. No las presentan porque son las mismas. Es decir, son las mismas actas donde se evidencia que Edmundo González Urrutia ganó de manera abrumadora sobre el candidato del gobierno, Nicolás Maduro Moros. Esa es la realidad que tenemos a la fecha de hoy. En 15 días, el régimen, desesperado en ocultar una verdad inmensa y descomunal, ha lanzado una represión terrible. La represión de la Operación Tuntún, con más de 1,5 millones de detenidos, con muertos, con torturados, con desaparecidos. A estas alturas, el mundo todo, incluidos sus socios de izquierda en América Latina, les piden que presenten las actas. Y cuando se juegan esa estratagema absurda, esa especie de marramucia de acudir al Tribunal Supremo de Justicia, pues esa jugada tampoco resulta bien, y hasta el gobierno del Brasil les dice: no vamos a aceptar esas actas, no vamos a aceptar lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia. A la fecha de hoy, María Corina Machado ha tenido que mantenerse a resguardo, habida cuenta de las amenazas múltiples que hay en su contra y de Edmundo González Urrutia. Nosotros ganamos, todos lo saben, y tenemos las actas para demostrarlo. Eso escribió María Corina Machado en un nuevo mensaje por sus redes sociales. Ahora, el primer paso para contrarrestar las maniobras del régimen es comprender cómo funcionan. Su objetivo es eliminar nuestra única esperanza, nuestra fe en un futuro mejor. Esta es una guerra a nuestra lucidez y a nuestra voluntad. Ellos te quieren confundido, resignado, sumiso,
desesperanzado. Pero somos más fuertes e inteligentes. Lo que quieren impedir ya pasó. Eso escribió de manera contundente y muy firme María Corina Machado. En este contexto, la oposición ha convocado a una gran movilización mundial para el 17 de agosto, con el objetivo de mantener viva la protesta interna y captar el apoyo internacional. Esta movilización se enmarca en un ambiente de creciente represión, con más de 1.300 personas detenidas desde el día posterior a las elecciones. En esas estamos. En el mientras tanto se habla de negociaciones de todo tipo. ¿Son ciertas? ¿De qué carácter se están dando si son ciertas? ¿A dónde conducen? ¿Cuál es el fin ulterior de la negociación? No puede ser otro sino la salida de Nicolás Maduro. 9:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión con las noticias más importantes de este lunes 12 de agosto. Bien, a las 9:26 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela anunció el sábado que revisará los documentos presentados por organizaciones políticas y excandidatos para tomar una decisión al término del proceso de validación de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria de Nicolás Maduro y que ha sido cuestionado dentro y fuera del país. Los magistrados de esta sala electoral se abocan al peritaje de todo el material consignado en físico y digital sobre el ataque cibernético masivo, del cual fue objeto el Consejo Nacional Electoral. Eso lo dijo la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Rodríguez, ante el cuerpo diplomático acreditado en el país. Se reitera que el CNE, como órgano rector, compareció en pleno con todos sus rectores principales, dando cumplimiento a cabalidad al consignar todos los recaudos consignados por el proceso electoral. Fin de la cita. La señora Carislia enfatizó que la decisión que se tome en el Tribunal Supremo de Justicia será inapelable. A 15 días de los comicios y la no publicación de las actas del escrutinio que validen el triunfo del presidente Nicolás Maduro, el subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de haber detenido a miles de venezolanos desde el 28 de julio, cuando se realizaron las elecciones. Esta represión no es un camino sostenible ni tampoco una señal de fortaleza. Las voces de los votantes venezolanos no serán silenciadas por la represión, la censura o la desinformación, escribió en su cuenta X. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo confirmó que los presidentes de Brasil, Colombia, México y Venezuela mantendrán un encuentro privado. Según confirmó a la prensa local, será virtual y la idea es que sea lo más pronto posible, esta semana. La meta es que se haga una reunión la próxima semana, es decir, esta semana. Del lado venezolano han estado listos. Pero se nos presentaron problemas de agenda. Coordinar la agenda de 3 presidentes y 3 cancilleres tiene sus desafíos, dijo el señor Murillo. Nosotros ganamos, tal y como escribió María Corina Machado en el texto que les leí previamente en el editorial. Y de allí la convocatoria a la gran movilización mundial del próximo 17 de agosto. El Foro Penal venezolano reporta que desde el pasado 29 de julio se ha confirmado la detención de 1.305 personas. 117 son adolescentes, 16 son personas con discapacidad, 14 son indígenas. De todos, 172 son mujeres. El alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, pidió
la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente durante las protestas tras las elecciones en Venezuela. El alto comisionado pide a las autoridades la liberación inmediata de todos los que han sido detenidos arbitrariamente y el fin de esta práctica. La oficina de Turk está siguiendo muy estrechamente los acontecimientos en Venezuela y ha manifestado su preocupación por los numerosos casos de detención arbitrarias que manifestantes pacíficos, incluidos niños y adolescentes, periodistas, miembros de partidos políticos, defensores de derechos humanos y otras personas vulnerables. Turk defendió además que todo el mundo tiene derecho a la protesta pacífica y a expresar su opinión libremente, sin miedo, también en lo que respecta al reciente proceso electoral. Es una cita textual. Según The Wall Street Journal, Estados Unidos le ofrece una amnistía a Nicolás Maduro y sus aliados para que dejen el poder y alcancen a leales al líder chavista que enfrenten cargos por narcotráfico. La Casa Blanca puso todo sobre la mesa, convencida por el triunfo opositor, según el diario neoyorquino. Citando una de las fuentes, el Wall Street Journal sostiene que la administración de Biden espera convencer a Maduro de que ceda el poder antes de enero, cuando debe comenzar el nuevo gobierno en Caracas. Estados Unidos se está centrando en las zanahorias, cómo ofrecer levantar las acusaciones a cambio de conversaciones de transición, en lugar de en los palos como las sanciones. Esa es una cita de George Ramsey, un experto en los temas venezolanos, miembro del grupo de expertos de The Atlantic Council, en comentarios citados en The Wall Street Journal. Según informa este diario, las conversaciones se han llevado a cabo de forma virtual entre Jorge Rodríguez y confidente de Maduro, y Daniel Erickson, quien dirige la política de Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Recordemos que Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones por la cabeza de Maduro en el 2020, acusándolo de conspirar para inundar Estados Unidos con cocaína. Edmundo González Urrutia reapareció el sábado después de 3 días sin dar declaraciones y varios más sin mostrarse, para hacer una petición a Nicolás Maduro. Cito: acepte lo expresado por nuestro pueblo. El candidato opositor aseguró en un mensaje grabado en video y difundido en redes sociales que no es delito protestar, pero sí lo es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo o reprimir salvajemente a manifestantes pacíficos. González Urrutia ha pedido a Maduro que deje de reprimir las protestas que han dejado más de 1.229 detenciones y 24 asesinados hasta el momento. Basta ya de persecución y violencia, basta ya de intentar sembrar el terror, basta de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Así dijo en su mensaje González Urrutia, y de paso convocó a la gran manifestación para el sábado 17 de agosto. La evaluación actualizada de la comunidad de inteligencia israelí es que Irán está dispuesto a atacar a Israel directamente en represalia por el asesinato del líder político de Hamás en Teherán, y es probable que lo haga en cuestión de días, según fuentes con conocimiento directo del asunto. La nueva evaluación de inteligencia indica que un ataque podría ocurrir antes de las conversaciones sobre el cese del fuego y la toma de rehenes en Gaza planeadas para el jueves, lo que podría poner en peligro las negociaciones en lo que los funcionarios israelíes han calificado como un momento de ahora o nunca para un posible acuerdo entre Israel y Hamás. Por otra parte, el secretario de Defensa Lloyd Austin ha anunciado que ha ordenado el despliegue de un submarino con misiles guiados a Oriente Próximo en medio de las tensiones en la región ante una inminente respuesta iraní tras el asesinato del líder del movimiento de resistencia islámica Hamás, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán achacado a Israel. Ucrania acusó a las tropas rusas de provocar un incendio en la planta nuclear ocupada
en su ciudad sureña de Zaporilla. Rusia culpó a un avión no tripulado ucraniano y dijo que el incendio en una torre de refrigeración se había extinguido. El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que los niveles de radiación no habían cambiado y exigió el acceso a la instalación para evaluar los daños. Las tropas ucranianas continuaron con una incursión transfronteriza sorpresiva en Rusia. Y a las 9:35 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Tal y como lo mencionamos al leer las informaciones que vienen en The Wall Street Journal, allí citan a Geoff Ramsey del Atlantic Council. Vamos a Washington entonces para hablar directamente con Geoff Ramsey. Geoff, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Hola, buenos días, gracias por recibirme. Geoff, ¿cuánta credibilidad hay de estas conversaciones? ¿Hasta dónde podemos darlas por hecho? Bueno, yo creo que se puede suponer que hay comunicación entre Caracas y Washington. Lo que no sabemos es de qué se trata esa comunicación. Sí creo que es importante notar también que a pesar de que en el Wall Street Journal reportaron que Estados Unidos había ofrecido amnistía a Maduro, un funcionario de Estados Unidos le dijo ayer al Miami Herald que no habían hecho esa oferta desde la elección, pero dicen que están abierta a esa posibilidad, lo cual para mí indica que eso es un globo de ensayo. Es decir, Estados Unidos está señalando que están dispuestos a ofrecerle esa amnistía y varias otras zanahorias a Maduro y a cierta élite en Venezuela a cambio de apoyar una transición. Habida cuenta que el que está adelantando las conversaciones, según la información, es Jorge Rodríguez, supondríamos que él estaría de primero, él y su hermana, en esa eventual amnistía. Podría ser. De hecho, yo no estoy seguro que ninguno está sujeto a investigaciones penales, por lo menos en Estados Unidos. Ya. Creo que esos son los indicados en estas investigaciones son Maduro y varios miembros de las fuerzas militares. No creo que estén en esa lista, aunque sí es cierto que ambos están sancionados por el gobierno de Estados Unidos directamente. Geoff, ¿por qué el gobierno de Maduro, que insiste en lucir muy, muy firme en el poder, que dice que de ninguna manera lo sacarán de allí, ni por las buenas ni por las malas, va a aceptar una salida con todas y las garantías de amnistía que Estados Unidos le pueda brindar? Bueno, yo creo que hasta ahora no hemos visto ninguna señal de que estarían dispuestos a aceptar algún tipo de oferta de ese estilo. Sin embargo, creo que Estados Unidos está viendo esto como un juego de incentivos. Es decir, ellos entienden que la presión en sí no es el objetivo. La presión tiene que ser canalizada y acompañada por algunas ofertas creíbles que puedan convencerle o a Maduro o a una élite que lo rodea, que pueden ser en sus propios intereses apoyar una transición. Creo que Estados Unidos está viendo esto más bien como un juego de garrote y zanahoria. O sea, están dispuestos a utilizar a ambos, sin embargo, en este momento están señalando más a las zanahorias. ¿Y cuál sería el garrote, Geoff? Bueno, eso sí es una pregunta difícil, porque Venezuela en este momento ya está sancionado. Estados Unidos ha reimpuesto sanciones petroleras, ha impuesto sanciones financieras desde 2017 y ha sancionado a más de 160 figuras
de la élite política, militar, económica en Venezuela. Es un poco difícil pensar en qué más se puede hacer para presionar a Maduro. Sin embargo, yo creo que, volviendo al tema de incentivos, sí es cierto que la flexibilización anterior que se acabó cuando Maduro rompió el acuerdo con la oposición en Sí, Barbados, sí. benefició a cierta élite. Es decir, yo sí creo que hay ciertas figuras de la cúpula que han beneficiado de esa flexibilización de sanciones y están mirando a lo que estamos viendo en Venezuela, que es una ola masiva de represión, Ujú. violencia, Sí. y están preguntándose si esto es realmente lo que quieren para los próximos 6 años. Así Ujú. que yo no creo que esto se acabó todavía. Has dicho, la situación dentro del régimen de Maduro no es del todo perfecta. ¿Podrías ahondar un poco en esta idea, por favor, Geoff? Sí, claro, como estaba diciendo, yo creo que hay un conjunto de intereses en la élite venezolana que están buscando cómo reinsertar a Venezuela en la economía global, están buscando promover la normalización con Estados Unidos y están buscando cómo seguir el camino de la flexibilización de sanciones. Y ellos saben que nada de eso es posible bajo el contexto actual, con Maduro asumiendo un mandato Ujú. basado en un fraude el 10 de enero y reprimiendo a miles de personas con detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y todo lo que estamos viendo. Yo sí creo que eh, hay movimiento tras bastidores y es de suponer que hay gente en la propia élite en Venezuela que no están muy conformes con todo lo que han visto en los próximos días y están buscando cómo avanzar una salida. Geoff, tú que has estudiado tanto esta crisis venezolana, sabes muy bien que el régimen le apuesta a que tiene momentos de turbulencia, ¿verdad? ¿Mm? Tiene momentos de repente de turbulencia donde parece que todo está perdido, pero saben darle largas al asunto y las cosas luego vuelven a su nivel. Quizá le están apostando a lo mismo en este caso. Es verdad, nunca habían tenido una crisis tan severa como esta, donde han quedado desnudos ante el mundo como tramposos, hicieron fraude, perdieron las elecciones, no tienen mucho de qué agarrarse, pero seguro hay sectores allí adentro que dicen esto también va a pasar y las aguas volverán a su nivel. ¿Volverán a su nivel las aguas, Geoff? No lo creo. La verdad es que es muy difícil ignorar la victoria masiva electoral de la oposición el 28 de julio. María Ujú. Corina sigue siendo la política más popular en Venezuela. Está organizando una serie de manifestaciones en los próximos días, incluyendo a una este próximo domingo. Yo creo que la oposición va a mantener la presión interna y yo creo que la presión internacional se va a aumentar a menos que vemos avances significativos que puedan señalar que vamos hacia algún tipo de transición. Vuelvo, insisto, yo sí creo que eh, la élite en Venezuela saben que Maduro no puede aterrizar este avión. O sea, Ujú. él no tiene una oferta creíble que él puede normalizar esta situación y creo que por eso es que no creo que esto se acaba todavía. La élite madurista. Sí, bueno, una Sí, élite política, militar, económica, ya, o sea, ya, todos los intereses que se han beneficiado ya. de los últimos 2 años de flexibilización de sanciones y acuerdos. Geoff, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Geoff Ramsey es analista senior. Él es investigador principal de Venezuela y Colombia, nada menos que en el Atlantic Council. Ha estudiado a Venezuela por más de 30 años y es un experto en estos asuntos. Nos habló desde la ciudad de Washington. 9:44 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión aquí en Miami.
Son las 9:46. María Trina Burgos es tu abogada de inmigración venezolana. María Trina Burgos es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y tiene más de 25 años de experiencia ejerciendo el derecho en materia migratoria en los Estados Unidos. Ella está licenciada para trabajar casos de inmigración en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico, de manera que donde te encuentres, ella va a poder ocuparse de tu cargo. Y también, por supuesto, si estás en Venezuela y quieres venir, o estás en el exterior y quieres venir a Estados Unidos, también te va a asesorar. El teléfono de María Trina Burgos, 305-468-0044. 305-468-0044. Más de 25 años de experiencia. Y María Trina vendrá ahora más adelante en el programa porque tenemos hoy lunes de inmigración. Anota de una vez el teléfono para que puedas hacerle a María Trina todas las preguntas que quieras. 305-344-1071. 305-344-1071. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. 9:48. Bien, vamos ahora a Caracas para conversar con el doctor Vicente Díaz, quien fuera durante muchos años rector principal del Consejo Nacional Electoral. Vicente, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César, a ti, a las personas que te acompañan en el estudio y a toda tu prestigiosa audiencia. Vicente, quiero comenzar esta conversación leyéndote esta información que nos llegó esta mañana. Es mejor dicho, que leí temprano en la mañana en el programa. Dice así: los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se abocan al peritaje de todo el material consignado, físico y digital, sobre el ataque cibernético masivo del cual fue objeto el Consejo Nacional Electoral. Eso lo ha dicho la señora Carislia Rodríguez, quien es la presidenta de este tribunal. Y ella ha dicho, se reitera que el Consejo Nacional Electoral como órgano rector compareció en pleno con todos sus rectores principales, dando cumplimiento a cabalidad al consignar todos los recaudos consignados por el proceso electoral. Y remata con esta frase: la decisión que tome este tribunal será inapelable. Me gustaría oír tu opinión con relación a esto, Vicente, por favor. Bueno, César Miguel, la primera de las cosas es que justamente en el cierre del proceso de votación, el día 28, lo que viene inmediatamente después son los diferentes procesos de auditoría y verificación. Las auditorías y verificación de resultados son la garantía al ciudadano y a los contendientes de que efectivamente se trata de una elección justa, una elección confiable y una elección creíble. Para eso están allí, por eso están metidos en la ley y por eso están metidos dentro del cronograma electoral y es parte de los procedimientos ordinarios de la elección. Justamente las auditorías para verificar que todo estuvo de acuerdo. Antes de la elección hubo un conjunto de auditorías que todas salieron perfectas. Durante la elección todo el proceso de votación fue cívico y sin mayores incidentes durante el día. Lo correcto es que la elección culminara con un boletín de resultados y que ese boletín de resultados es acompañado por ley de lo que se denominan hojas complementarias. Esas hojas complementarias son parte integral del boletín de resultados. Esas hojas complementarias son el sustento del anuncio del CNE. El señor Elvis Amoroso anuncia un resultado, pero anuncia el resultado es como si te dieran, César Miguel, el saldo de tu cuenta bancaria, ¿no? Y el banco te dice, mira, el saldo final del mes es tanto, tienes ahí tantos bolívares o tantos dólares. Y tú digas al banco, bueno, pero yo quiero saber los movimientos que generaron ese saldo.
y los movimientos que generaron ese saldo son los ingresos y los retiros. El banco está en la obligación de darte a ti todos los movimientos de tu cuenta para tú verificar con tus propios comprobantes si ese saldo se corresponde con la realidad. Y si no se corresponde con la realidad, tú tienes tus comprobantes de gastos y de ingresos que te permiten a ti hacer el reclamo frente al banco. Correspondía al Consejo Nacional, según el cronograma, hacer la auditoría de medios de transmisión. Eso y la verificación ciudadana eran los dos siguientes pasos en materia de auditoría. Esos pasos y la verificación de actas por parte de los testigos con respecto a los resultados en la mesa no se pudieron efectuar. No se pudieron efectuar, bueno, porque la página web del CNE salió del aire. Salió del aire o por como ellos alegan, un hackeo o por alguna otra razón. Pero lo que correspondía era una auditoría donde participaban los ingenieros presentados por los diferentes candidatos, que son ingenieros de altísimas calificaciones, profesores de la Universidad Simón Bolívar, gente con una formación en materia de informática y en materia de telecomunicaciones del más alto nivel. Ellos son los que les corresponde esa auditoría. Una revisión, un peritaje que haga en la sala electoral, bueno, debería ser acompañado, entre otras cosas, por estos propios ingenieros que representan a los candidatos. Si yo como sala electoral quiero que lo que voy a anunciar como sentencia tenga credibilidad nacional e internacional, lo primero que debería hacer es convocar a los expertos. Y esos expertos pueden ser expertos que la propia sala determine, pero tienen que incluir necesariamente a los expertos que han venido auditando el sistema desde hace meses, e inclusive que firman digitalmente con unas claves encriptadas que todo está bien. Entonces, ese peritaje tiene que incluir a los expertos de cada uno de los partidos, porque no se trata solamente de que la mujer del César sea honesta, sino también hay que demostrar que sea honesta. Y eso se corresponde a hacer un peritaje sobre el cual no queda ningún tipo de duda. Y si bien es cierto que las decisiones del máximo tribunal son inapelables en Venezuela, porque eso es cierto, lo que dice la sala electoral, quizás se pueda hacer alguna apelación a nivel de la sala constitucional, pero lo que determina el TCJ es santa palabra. Eso es así, desde el punto de vista del acatamiento, lo cual no quiere decir que sea santa palabra desde el punto de vista de la credibilidad y desde el punto de vista de que yo lo comparta o no lo comparta. Bueno, yo digo, yo no, los diferentes actores que participaron y votantes que participaron en el hecho electoral. Ahora, la señora Carlislia da por sentado el hackeo, pero en estos 15 días, Vicente, hemos entrevistado expertos en todas partes del mundo, no solo en Venezuela, en Europa, en América Latina, y no hubo tal hackeo. Lo coinciden en ellos todos, incluido el Centro Carter. ¿Qué pasa entonces? Bueno, por eso mismo es que yo digo, lo que tiene que hacer el CNE es que con su peritaje, el peritaje que va a asumir, tiene que evidenciar que efectivamente hubo ese hackeo que alegan que hubo, en primer lugar, y en segundo lugar, fundamentarlo con la presencia técnica de expertos, sobre todo que representen a los involucrados. Cada uno de los candidatos que participó en la elección fue representado en la auditoría como testigo, y en las auditorías posteriores tienen que estar representados por sus técnicos especializados, que no son cualquiera, como te decía, son ingenieros del más alto nivel. Entonces, la sala electoral, para darle no capacidad vinculante de su decisión, porque la decisión de la sala electoral es vinculante, obviamente, sino para darle credibilidad y legitimidad, bueno, tiene que demostrar, uno, efectivamente que hubo un hackeo, y en segundo lugar, el origen del hackeo y, bueno, la responsabilidad, si es que lo hubo. Claro, claro. Vicente, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Saludos a ti, César Miguel, las personas que nos vieron y escucharon. Muchísimas gracias a Vicente Díaz, quien fuera durante muchos años
rector principal del Consejo Nacional Electoral. Habíamos conversado previamente sobre los eventuales escenarios de negociación que podrían estarse llevando adelante en este momento. Mas, realmente, ¿qué es lo que está en juego en este momento? Estados Unidos, la administración Biden no ha tenido mucho éxito en su gestión frente al gobierno de Maduro. Recordamos a los tiempos de el señor Juan González, pero todo esto ha cambiado recientemente. Y hay otras iniciativas que están yendo adelante. Los presidentes de México, Brasil y Colombia se han unido también procurando la salida negociada. ¿Qué tanto se puede discutir y negociar en este momento? Vamos ahora hasta Montreal, donde está el profesor David Smilde de la Universidad de Tulane, otro experto en los estudios en la crisis venezolana, sobre la cual se ha volcado pues ya con varias décadas encima. David, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, gracias por tu interés. David, ¿cómo ves la situación en este momento cuando todo el mundo parece estar procurando una negociación, pero no se siente que haya nada en concreto, nada que realmente haya avanzado? ¿Cuál es tu opinión? Mira, y yo estoy de acuerdo, la verdad que no soy muy optimista sobre la situación. Yo veo que el gobierno Maduro todavía tiene unos costos de salida muy altos, ¿no? Tiene una situación muy difícil y mucha incertidumbre. Entonces, en esa condición es difícil que ceden. Por el otro lado, el sector opositor, María Corina Machado, Edmundo González, con todo derecho, dicen que, bueno, ganamos una elección, no vamos a ceder el resultado de esa elección y hacer una elección nueva cuando ya tenemos la evidencia de que ganamos la elección. Entonces, son dos posiciones que no tienen así como un punto de encuentro. Entonces, eso no lo puede hacer, ¿sabe?, alguien optimista sobre esto. Sin embargo, es muy común que si se llega a una negociación, antes de la negociación, los dos lados van a poner sus posiciones más fuertes, así como es como cuando uno ofrece, pues va a comprar un carro usado, uno no va a llegar con su precio máximo, uno va a ofrecer precio mínimo. Y el que vende va a ofrecer precio máximo y hay que ir encontrándose. Se podría imaginar un proceso así, pero la verdad es que es difícil. Claro, has puesto el ejemplo tradicional más difícil, que es el del vendedor del carro usado, ¿no? Ahora, David, a ver, entre los diversos sectores que están involucrados en el exterior, en procurar una solución a la crisis venezolana, ¿cuáles serían los que, a tu entender, tendrían más peso o más posibilidad de éxito, de persuadir al señor Maduro? Bueno, ahí dijiste varias cosas, ¿no? Peso y poder persuadir son cosas distintas, ¿no? Porque yo creo que claramente quien tiene más peso es Estados Unidos, porque tiene control sobre sanciones, no tiene así como que un peso en la región, sino el poder de persuadir. Las claves aquí, como muchos han dicho, es México, Colombia y Brasil. Eso es lo que está diferente en este momento. Lo que es diferente en este momento es que tiene estos países que son juntos, esos tres tienen la mitad de población de América Latina, o más de la mitad, y son aliados de la izquierda, pero son izquierda democrática, que han abocado a esta situación. Entonces, eso es así la gran esperanza que hay, que ellos pueden incidir en algo con esto. Han mostrado que no creen en el resultado que está dando Maduro, han exigido las actas y una transparencia completa con las elecciones y sus posiciones realmente se han endurecido en las últimas 2 semanas, ¿no? Sobre esto. Y todo eso es bueno, ¿no? Veremos qué se logra, porque también es complejo. La situación en México tiene AMLO que está en la salida. No va a ser algo controversial, especialmente como él ha representado esa idea de la no intervención.
en toda su gestión. Entonces, cambiar el rumbo ahorita es difícil. Colombia, yo creo que Petro tiene una posición fuerte, pero también depende de Venezuela en la negociación con el ELN. Brasil en los últimos días se ha mostrado así como que de repente el punto más así dispuesto en este momento a presionar a Maduro. Pero hay que verlo en acción, a ver qué se logra. Yo creo que es un gran momento no solo para Venezuela, sino para la región. A ver, la diplomacia sur-sur dentro de América Latina podría tener un momento estelar o podría ser un fracaso que realmente desanima a muchos por mucho tiempo. Claro, lo que está en juego es saber si las elecciones sirven o no sirven para algo, Exacto. para solucionar la crisis, porque Sí. el resultado electoral en Venezuela está allí. Creo Sí. que hasta Maduro está convencido de que perdió las elecciones, aunque no lo pueda decir. Sí, sí, la verdad es que el contexto es súper importante porque lo que se ha visto en el último año es una oposición que, bueno, muchos tenemos años diciendo que debe participar en una elección, aunque sea una elección injusta, porque es importante para la unidad, para la movilización de la población, y lo hicieron, ¿no? Hicieron así todo lo que se han pedido. Y la población ha así como abocado a las urnas, o sea, en un acto de fe frente a la democracia, a pesar de todas las dudas, salieron. Entonces, ahora decir que, bueno, no, ahora vamos a hacer otra elección o vamos a no reconocer ese resultado, da un mensaje fuertísimo en la región de que, Claro. bueno, la solución electoral no es la preferida o no es lo que va a ser efectivo en esta situación. Es un mensaje súper dañino. Entonces, yo Sí. creo y espero que este peso lo tiene estos tres países encima cuando están pensando en el contexto de Venezuela. Y eso es lo que te hace optimista. No, no me hace optimista. O sea, eso es lo que yo quiero pensar, que tienen así Ya. eso encima y eso quiero que sepan de la importancia del momento. Pero bueno, en estas cosas así el optimismo no siempre es la mejor guía, sin para un analista tratando de entender. Así es. David, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, muchas gracias a ti, César Miguel. David Smith es un destacado profesor de sociología en la Universidad de Tulane y también es un estudioso de vieja data de la situación venezolana. Vamos a una pequeña pausa y al regreso nuestro foro en la mañana de hoy. ¿Qué es la indefensión aprendida? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Leo esto. Tal vez en algún instante de tu vida hayas creído que no puedes escapar de una situación que te desagrada o que no logras alcanzar tus objetivos, por más que te esfuerces en ello una y otra vez. Percibes que lo has intentado todo, pero nada te ha servido para conseguir lo que querías, o bien evitar padecer alguna adversidad más o menos grave. En momentos así es probable que te hayas sentido derrotado, impotente, triste y sin energías para seguir adelante o afrontar los contratiempos. Este estado psicológico se denomina indefensión aprendida. Hablemos de eso. Vamos a consultar con expertos. Vamos hasta Granollers, allá en Cataluña, España, al otro lado del océano, donde está el psicólogo y escritor Xavier Guix. Xavier, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a ti, encantado de colaborar. Gracias. Y de este lado del océano, aunque nada cerca de Miami, allá abajo en la ciudad de Bogotá, está la psicóloga y psicoterapeuta Rosalín Herrera Martínez. Rosalín, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, César Miguel. Muy buenos días, Xavier, y toda la audiencia que está conectada. Muy bien. Buenos días. ¿Qué entendemos por indefensión aprendida? Xavier, por favor. Mira, te lo voy a decir en 3 palabras para hacerlo muy cortito. Y sería darse por vencido. Con estas 3 palabras lo decimos todo. Es decir, es aprender a que no hay nada que valga la pena. De algún modo es como ya tirar la toalla. Es como decir, haga lo que haga,
no va a servir de nada. Por lo tanto, se produce una situación curiosa, y es que la persona cree que no puede afectar de ningún modo las cosas que ocurren en la realidad, en el mundo. Por lo tanto, es como si no fuera con él. Haga lo que haga, no va a servir de nada porque no hay nada que hacer. Entonces, cuando estamos en este discurso, este diálogo interior, la persona en este momento ha entrado en indefensión aprendida. ¿Y por qué se da esto? Pareciera que estamos ante lo inevitable. Es inevitable que salga el sol. Es algo así tan drástico como lo acaba de plantear Xavier, te pregunto, Rosalín. Fíjate, esto lo describe el psicólogo Martin Seligman por allá por los años 70, haciendo unos experimentos donde él descubre que cuando eran unos perros, además, bueno, ahorita éticamente sería un tremendo problema, a los perritos le hacían unas descargas eléctricas de una manera aleatoria, sin ningún tipo de patrón. Estos perritos tenían su respuesta de escape, evidentemente, y sin embargo no podían hacer nada. Al cabo del tiempo, cuando ya él podía abrir la jaula y digamos que los perritos se pueden escapar, ya no emitían ninguna respuesta. Se bloquea esta respuesta de huida, que además es una respuesta que está en nuestro, digamos, inscrita como mamíferos para defendernos. Y esta es una respuesta importante de supervivencia. Entonces se bloquea la respuesta de huida. Y entonces se desarrolla esta como pasividad de la que está hablando ya mi colega Xavier. A ver, Xavier, puse el ejemplo del sol evidentemente como una suerte de provocación, ¿verdad? Claro. A la naturaleza no la vamos a corregir, ni siquiera Simón Bolívar cuando el terremoto. Pero para algo son ellos, ¿no? Pero en nuestra cotidianidad, ¿ante qué me doy por vencido? ¿Dónde tiro yo la toalla antes incluso de que me den la toalla? ¿Qué tipo de situaciones son? Claro, vamos a marcar un par por citarlas, quizás las que son hoy en día muy reconocibles. Una, desde luego, es la reconocida por mucha gente, que es el fracaso escolar. El fracaso escolar fundamentalmente se basa en la indefensión aprendida. Es esa criatura que cuando le pones los libros delante lo intenta una y otra vez, pero no puede, ve que no consigue atender, que no consigue entender, que no consigue lograr sus objetivos, y en lugar de fortalecerse a base de la constancia en el estudio, lo que ocurre es absolutamente todo lo contrario. Que a medida, cada vez que se pone ante el trabajo que tiene que realizar, ante los libros, se siente cada vez más desmotivado, siente que no puede con eso, y llega un día que lo deja. Ya solamente sentarse en la silla ya lo deja. Entonces, ahí es donde decimos, esta persona, en lugar de aprender a defenderse y a potenciarse y a empoderarse, está haciendo el camino contrario. Cada vez que se pone a estudiar está desmotivándose más, está haciendo efectivamente una indefensión y aprendida, porque la clave de esta famosa historia es el aprendizaje. Es decir, estamos aprendiendo algo que es, en lugar de fortalecernos, debilitarnos. O un ejemplo clásico hoy en día podría ser también la persona que está buscando trabajo, ¿no? que afanosamente ha estado durante un tiempo buscando trabajo, no lo encuentra, en todas partes dicen que no, y llega un momento que ya no sale de casa y ya no cree que sirva para nada. El mundo ya no me quiere, el mundo ya no le intereso, ya no voy a encontrar nada, es imposible. Entonces, esa idea hace que esa persona quede comprometida efectivamente en ese diálogo interior, que es sentido, una desvitalización total, y llega un momento que queda desmovilizada y ya no es capaz de hacer nada por encontrar trabajo. ¿Y hay manera de desaprender esto? ¿Hay manera de evitarlo o, mejor dicho, de superarlo, Rosalín? Sí, definitivamente es importante primero reconocerlo, o sea, y eso es un poco el trabajo que hacemos en terapia, visibilizar que esto existe, es decir, tú aprendiste que tienes estas creencias de que eres incapaz, de que no puedes, de que no hagas lo que hagas, no va a pasar nada, y hay que poder trabajar con este sistema de creencias. Hay que poder trabajar con la autoestima de la persona, con ese diálogo interior.
hay que poder brindarle pequeñas experiencias de autoeficacia, es decir, pequeñas experiencias de logro para que la persona como que saboree el hecho de que sí es posible el cambio. Entonces es importante como que tomar en cuenta cada uno de estos factores y pedir ayuda. Muchas veces este atrapamiento, esta sensación de rendición, hace que la persona ni siquiera tenga la habilidad como para pedir ayuda y romper un poco ese aislamiento en el que terminan sometidos. Sí, yo siguiendo el hilo de lo que decía Rosalind, Sí. creo que se puede resumir en 2 pasos que son claves, que son fundamentales. El primero es la cesación de intentarlo, porque fíjate que hay como una especie de cansancio de intentar y fallar, intentar y fallar. Oye, para, ya no lo intentes más, para. Porque ese esfuerzo continuo por conseguirlo una vez más, lo que está haciendo es que ocurra el efecto contrario. Por lo tanto, primero de todo, oye, cesa en tu intención de querer lograrlo, vamos a pensarlo tranquilamente, vamos, como decía Rosalind, vamos a darnos cuenta, vamos a observar qué ocurre, vamos a observar qué ocurre en tu mente, vamos a observar cómo tu autoestima, a lo mejor tú ya desde pequeñito en tu casa, pues no fuiste suficientemente motivado, movilizado, quizás pues no has tenido un soporte que te haya dado fortaleza. Entonces vamos a trabajar eso. Y la segunda cosa que creo que es básica, y Rosalind ya la ha comentado, que es los primeros pasos que sean pasos pequeñitos. Porque la trampa de mucha gente suele ser considerar, creer que ahora tiene que hacer un gran esfuerzo. Bueno, es que me propongo, esta vez lo voy a conseguir, y me propongo una meta muy grande, y eso es un error, porque va a caer de nuevo. Por lo tanto, hay que hacer pasos muy pequeños, porque lo que necesitamos para una persona que sufre indefensión es que empiece a defenderse a partir de cosas muy pequeñitas, muy pequeños logros. Bueno, mira, me lo propuse solo hoy, pero hoy conseguí un poquito. Bien, mañana haremos un poquito más. Es decir, es como ir logrando que poco a poco se revierta esta idea de que no se puede defender. La persona que aprendió esta indefensión debe tener un concepto muy, muy frágil de sí mismo, ¿no? ¿Cómo consolidar que tenga fe en sí mismo? ¿Cómo hacerlo, Rosalind? Qué buena pregunta. Mira, creo que es importante poder, digamos, abrir los ojos a la persona para que vea sus recursos. Y los que no tienen, pues ayudarlos a desarrollarlos. Porque es muy probable que la atención va a estar focalizada en todas las experiencias negativas. Por tanto, cualquier otra experiencia que ha sido adaptativa para resolver problemas es ignorada y su atención es incapaz de focalizarla allí. Entonces, el trabajo va dirigido a poder resaltar estos recursos que todos tenemos y que es posible generar este cambio para que la persona pueda empezar a desarrollar esta fe en sí misma. Javier, nos estamos acercando hacia el final, lamentablemente. ¿Esto qué tiene que ver con el pobre Sísifo y su mito aquel de la montaña? Bueno, no mucho. O sea, Sísifo está condenado a repetir y repite. Es decir, él de forma continuada está repitiendo el volver a subir ese pedrusco arriba de la montaña. En este caso es, no, yo ya no puedo. Es decir, yo lo dejo. Yo ya no puedo subir nada. Entonces, hay como 3 pasos o 3 diálogos que son muy típicos. No tengo ganas, no puedo, lo dejo. Entonces, son como 3 pasos para ayudar que las personas que estén a lo mejor sufriéndolo sin darse cuenta lo tengan presente. No tengo ganas es como la primera parte. Yo ya no quiero subir. No tengo ganas de subir ya el pedrusco. Sí. La segunda, no puedo, es que no puedo, no puedo, por mucho que lucho, no puedo. La tercera, mire, yo lo dejo, estoy desesperado y he entrado incluso, que es como prima hermana, en depresión. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que detrás de toda indefensión puede haber algún síntoma de depresión. Y aquí es donde está la pregunta que aquí en Estados Unidos definirían como tricky question. Estamos hablando, en definitiva, ustedes son psicólogos, de casos personales, puntuales, pero ¿puede una sociedad ser víctima de una indefensión aprendida? ¿Un colectivo puede ser víctima
de una indefensión aprendida, Xavier? Sí, desde luego, no tengo ninguna duda, porque cuando puede pasar dos cosas, o tener unos poderosos, unas autoridades poderosas que lo hagan todo y no te dejen hacer a ti nada, por lo tanto es una sociedad donde tú no tienes que hacer ningún esfuerzo para nada, cuando tengas que hacerlo no sabrás hacerlo, o todo lo contrario. Cuando una sociedad desinquieta, creativa, y cada vez que lo intenta, le cortan las alas, lo reprimen, no le dejan llevar a cabo, entonces acabóse. Ya. ¿Y tu opinión, Rosalind, por favor, que me interesa mucho? Sin duda creo que estos fenómenos individuales podemos verlos en masa, ¿no? A nivel social. Yo quería comentarte, José San Miguel, que si en casos de, por ejemplo, violencia, ¿no? Hablemos de situaciones de violencia, hay que garantizar que en este caso la persona, pero estamos hablando de un grupo, una masa, tenga seguridad. Es decir, hay situaciones que no dependen solamente de estos factores individuales, sino que haya seguridad física, ¿sí? Que a veces no es algo que va a garantizar el autoestima, no. O sea, hay una seguridad física que hay que garantizar para que realmente sea efectivo el resto de las intervenciones. Y esto es clave para quien quiera buscar ayuda en este momento. Muy bien. Les quiero agradecer inmensamente. Y Xavier, por supuesto, la observación va muy clara. La última pregunta la hice, no tengo que explicárselo a Rosalind, pero la última pregunta obviamente es porque tanto Rosalind como yo somos venezolanos y era como inevitable, ¿no? Efectivamente, lo he pensado. Ha sido lo primero que me ha venido a la cabeza. Muchísimas gracias. No, sí, ustedes. Gracias. A Rosalind Herrera Martínez en Bogotá y a Xavier Guix allá en Granollers, en Cataluña. Son las 10:22 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa. Papel y lápiz, por favor. No, eso de papel y lápiz no existe. Tampoco le voy a decir memoria. No. Agarre y anote en su teléfono. 305-344-1071. Le repito, 305-344-1071. Ese es el teléfono aquí en el estudio de radio para que llame a María Trina Burgos. Ya María Trina está sentada aquí con nosotros y le va a responder todas las preguntas que usted quiera en materia migratoria, porque hoy tenemos lunes de inmigración. 305-344-1071. Ya regresamos. Antes de entrar en nuestro lunes de inmigración, vamos a ir a Barcelona, donde está el amigo Isidre Ambrós. Isidre es periodista y durante varias décadas estuvo tanto en Pekín como en Hong Kong. Es experto en los temas chinos. Es el autor del libro La cara oculta de China. Isidre, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Isidre no ha podido activar su cámara, Isidre, pero ya va a venir. A ver, Isidre, ¿estás con nosotros? ¿Sí? En audio creo que sí. En audio te estoy escuchando, más no te estoy viendo. Sí, yo también, y voy a ver qué ha pasado, a ver si consigo. A ver, en todo caso, lo interesante con Isidre es, hablando de las eventuales los eventuales actores en una negociación con Venezuela, China tendría un rol muy, muy importante. Pero ha ocurrido algo interesantísimo. China rompe con América Latina y sus aliados del BRICS por el fraude electoral en Venezuela. El apoyo incondicional de China al gobierno de Maduro no está en sintonía con sus ambiciones en el resto de América Latina. A pocos minutos de que el gobierno de Maduro declarara la victoria en las elecciones del 28 de julio, China lo felicitó por su exitosa reelección y por la fluidez de las elecciones presidenciales. China se apresuró a emitir su veredicto, a pesar de que, según el gobierno, solo se habían informado del 80% de los resultados.
lo que significaba que aún faltaban por contabilizar al menos 2 millones de votos. La reacción de China fue rechazada por una buena cantidad de países latinoamericanos. Pero todo ha cambiado. Ha cambiado el centro Carter, ha cambiado la postura de tantos. ¿Por qué China se ha puesto tan rápidamente del lado del gobierno venezolano que ha presidido un desastre económico prolongado? China valora sobre todo una capacidad demostrada. Ya tenemos. China valora sobre todo una capacidad demostrada para gestionar una economía. Una razón es la naturaleza precaria de la vasta cartera de préstamos que China tiene con Venezuela. China, según este diplomático que leí al comienzo, ha marcado distancia frente al BRICS en la situación con América Latina. ¿Cuál es la apuesta, Isidre, tú que conoces tanto los gobiernos chinos, cuál es la apuesta que tienen con relación a la crisis que está aconteciendo actualmente en Venezuela? Bueno, primero, buenos días. No sé si ahora captáis la imagen o no. Sí, estás perfecto, te escuchamos y vemos perfectamente bien. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que China, yo creo que ha apostado o se movió tan rápidamente en dar el ok a los resultados de los comicios de Venezuela por dos razones. En primer lugar, porque es su socio en la zona. Y después, y yo creo que también lo más importante, porque significa, en definitiva, digamos, situarse en la puerta del patio trasero de Estados Unidos. Y después, quizás el factor más importante es que, a ver, China no tiene amigos, tiene socios comerciales. Entonces, la principal relación que tiene China con Venezuela es le aportó préstamos a cambio de petróleo, de que Venezuela le pagara en petróleo. Entonces yo creo que en Pekín tienen miedo, están preocupados de que si apoyan a la oposición, que es más cercana a Estados Unidos, se queden sin el cobro de los préstamos que hicieron en su día. Y entonces yo creo que esto es un factor bastante importante en la manera de proceder de China. Y si esa oposición de alguna manera habría alguna garantía, les habría la posibilidad de alguna garantía de pago, ¿cambiaría esa posición, Isidre? Bueno, yo creo que muy posiblemente sí, por lo que acabo de decir, que China lo que tiene son socios comerciales, no tiene amigos. Entonces, si le garantizan el pago o sea, que el mantenimiento de las buenas relaciones comerciales, posiblemente China no tenga inconveniente en hacerlo. Al fin y al cabo, lo ha hecho con otros países, tanto si son de derechas como si son de izquierda. China mantiene buenas relaciones. Lo que China sí que no va a hacer, y eso es la columna vertebral de sus relaciones exteriores, es la tan consabida frase de no inmiscuirse en los asuntos internos de otro país, ¿no? Entonces, me imagino que las autoridades chinas, el Partido Comunista, en tanto en cuanto vea que hay, digamos, disturbios, protestas, división social y política del país, se va a mantener a la expectativa. Yo creo que ese es el tema. Ahora, Estados Unidos
va camino de ejercer un rol cada vez más fuerte, es lo que hemos visto. ¿Llevará eso a otro tipo de enfrentamiento entre China y Estados Unidos? Bueno, yo creo, si por otro tipo de enfrentamientos entendemos un choque militar o bélico, No creo que se llegue a tanto, ¿no? Sí, yo tampoco, es sí, lo que iba a decir. sí, Pero sí, yo creo que van lo que ellos hablan, el desacoplamiento, ¿no? Yo creo que sí, que va a partir de los próximos tiempos vamos a ver una profundización de este desacoplamiento entre Estados Unidos y China. Quizás por dos razones que coinciden en el tiempo. Por un lado, hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y por tanto gane Donald Trump o gane Kamala Harris, yo creo que el próximo inquilino en la Casa Blanca va a mantener una política de firmeza respecto a China. Y por otro lado, en China el Partido Comunista acaba de celebrar un pleno en el que acaba de perfilar su estrategia para los próximos 5 años y señala que el objetivo fundamental es la autosuficiencia. Es decir, preveyendo 4 años de profundización del desacople con Estados Unidos. O sea que yo creo que sí, que seguiremos viendo un enfrentamiento cada vez más crudo, más pronunciado entre Washington y Pekín. Isidre, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. A vosotros. Isidre Ambrós es periodista español, estuvo por varias décadas en Pekín y en Hong Kong como corresponsal, es el autor del libro La cara oculta de China. El reloj indica 10:34 de la mañana. Ya está aquí María Trina Burgos, anote usted el teléfono 305-344-1071 para que le haga todas las preguntas. 305-344-1071. Antes, sin embargo... Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el presidente del conservador Partido Popular y líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, pidió este lunes a la Unión Europea un pronunciamiento más rotundo sobre la situación de Venezuela, así como que el gobierno español lidere un plan para reconocer la victoria electoral del candidato de la oposición, Edmundo González. En una entrevista con la emisora de radio española COPE, recogida por EFE, Feijóo insistió en que en las pasadas elecciones del 28 de julio ganó la oposición y que por tanto el señor Maduro ha perdido, por lo que a su juicio ha de iniciarse un periodo de transición. Feijóo incidió además en que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un fraude, es represión, así como que hay demasiadas víctimas inocentes de ese gobierno. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Y ahora sí, a las 10:36, bienvenida nuestra querida María Trina Burgos. Bienvenida, María Trina. Gracias, César Miguel. Como siempre, un placer para mí estar aquí. Muy bien. Recuerden, 305-344-1071 y la primera llamada viene de Caracas y la hace Cristina Alfonso. Muy buenos días, Cristina. Buenos días. Mi pregunta, no sé cuál será el término legal o cómo se dice, pero he escuchado, doctora, que en el programa he escuchado que hay familiares que reclaman a otros. Entonces, mi pregunta es, si tengo una hermana que sea residente o que sea ciudadana americana, ¿me puede reclamar a mí y a mi esposo, que estamos en Caracas? ¿Y cuánto tiempo llevaría eso? Gracias. Ok, claro que sí. Bueno, gracias, Cristina. Los residentes de Estados Unidos no pueden pedir a los hermanos. Entonces tendrían que ser ciudadano americano. Y pueden pedir a los hermanos y a sus esposas o esposos y a sus hijos menores de 21. Entran en esa petición. El único problema a considerar, que no considero problema, sino es la demora de esa petición. Esa petición demora más de 14 años. Uy. ¿Qué quiere decir eso? Más de 14 años para que llegue tu turno para
para venir a Estados Unidos. Siempre soy de la opinión que hay que pedir a los familiares, no importa el tiempo pasa inexorablemente. A lo mejor pueden emigrar de otra manera mucho más rápido, pero mientras tanto eso va caminando. Entonces, si tienes un hermano o hermana ciudadano que te pidan, no siempre vas a ganar, no vas a perder. Muy bien. Marcel, aquí en Miami. Muy buenos días, Marcel. Buenos días, César. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por llamarnos. ¿Qué le pregunta a la doctora Burgos? Ok. Doctora, tanto gusto. Buenos días. Doctora, lo siguiente, con respecto al permiso que uno solicita a través del TPS, específicamente uno tiene que hacer una redacción de lo que va a hacer, la tardanza, tengo entendido que se está demorando algo, inclusive hay tramitaciones que están durando hasta 6, 7 meses. Mi pregunta es si hay algo específico. Yo tengo aparte del TPS, tengo un asilo. ¿Eso me está afectando para el retorno o eso va a depender del funcionario que me reciba en el aeropuerto? Ok, Marcel, claro que sí, muy buenos días. Bueno, sí, el TPS, el permiso de viaje por TPS, está demorando más de un año para que te lo aprueben. En la planilla sí tienes que poner cuánto tiempo vas a durar y a cuáles países vas a visitar, ¿no? Entonces, pero igual haz lo que he dicho. Mientras no lo hagas, pues no va a empezar a correr el tiempo. Normalmente te lo van a dar por un año el permiso de viaje. Para múltiples entradas lo puedes pedir. Ahora viene el problema del asilo. Cuando tú tienes TPS, tú tienes que salir con el parol del TPS porque si no se entiende renunciado al TPS. Entonces, por ahí no hay escapatoria. Pero el asilo, posteriormente tú puedes retirarlo y quedarte con el TPS. Si tienes un buen caso de asilo, entonces sí es preferible esperar que se resuelva tu caso de asilo porque esa es la manera que te vas a hacer residente. Eso es decisión tuya. Y sobre todo si vas a tu país de origen, puedes tener problemas al regresar, pero por el asilo. Entonces, pero normalmente con el TPS puedes viajar sin ningún problema con el permiso de viaje del TPS, Marcel. Les recuerdo el número aquí en el estudio para que llamen a la doctora María Trina Burgos, 305-344-1071, 305-344-1071. Hoy es la mañana de las Cristinas, María Trina. Cristina Sardi, en Miami. Cristina, buenos días. Hola, buenos días, César. Buenos días. ¿Qué le preguntas a María Trina? Sí, yo le quiero preguntar a la doctora María Trina. Yo hice la solicitud de un hijo mío por un I-130 hace ya casi 2 años y todavía está en proceso. Ellos reconocen que hay un delay y yo quería ver si hay algún trámite adicional que yo pudiera hacer para conocer más del caso o tratar de ayudar que el caso fluya un poco mejor. Ok, Cristina, ya va, no te vayas, porque la pregunta que te tengo es, ¿qué edad tiene tu hijo, si está soltero o casado, y si lo pediste como ciudadana o como residente? Yo soy residente y mi hijo, yo lo pedí como hijo soltero. ¿Que tiene más de 21 años? Tiene más de 21 años. Cuando yo hice mi proceso, él fue incluido, pero como tú ya sabes, pasó el tiempo, el proceso, pasaron más de los 13, 14 años y él pasó ya a ser mayor de 21 años, entonces no lo pude meter cuando yo hice mi proceso. Okay. Y la persona de inmigración lo que me dijo fue que lo pidiera. Pero lo pedí y ya han pasado casi 2 años y todavía está en proceso y ellos saben que hay un delay, pues, y lo reconocen, pero no me dan ninguna solución. Ok, y ahora sí te entendí perfectamente, Cristina. Bueno, eso del delay es demora que hay procesando los casos. De todas maneras, tú tienes que fijarte en el boletín de visas que sale todos los meses porque él está en la categoría F2B. B de bueno. F2B es hijo soltero mayor de 21 años, hijo soltero de residente. Esas peticiones demoran entre 5 a 7 años, entonces solamente llevas 2. Una cosa es que te aprueben la petición, otra cosa es que ya pueda llegar porque tiene la fecha de prioridad disponible. Entonces, no te desesperes, falta más tiempo para que llegue. No tiene nada que ver el delay de inmigración con esto. Tú tienes que chequear el boletín de visas, lo chequeas en la página del Departamento de Estado y todos los meses te puedes suscribir al boletín y te llega a tu email por dónde va esa categoría para que vayas monitoreando, ¿ok? Pero no te desesperes, ten paciencia. Lo mejor que has podido hacer ha sido eso, pedir a tu hijo.
El teléfono, recuerdo, 305-344-1071. Pero por el Instagram, Maribel Díaz Suárez pregunta, en estos momentos suspendido temporalmente autorizaciones de viaje por parol. ¿Se puede igual solicitar el parol en línea? ¿Qué recomienda, doctora? Sí, claro. Lo que pasa es que no se va a mover, ¿no? Pero sí se puede hacer. Normalmente si tienes el patrocinante que lo haga, va a recibir una confirmación, que no quiere decir que es una aprobación. Pienso que sí es importante hacerlo. Nadie ha dicho que no se puede hacer. Está paralizado son los viajes de las personas que ya están aprobados o los que ya les habían dado el permiso de viaje. En unas versiones dicen que sí los han dejado montar, otros que no. Pero sí, no me parece mala idea que hagas entonces la petición. No pierdes nada con eso. 305-344-1071. Lismari nos llama desde Orlando. Lismari, muy buenos días. Hola, buenos días, doctora César Miguel. Excelente el programa de los lunes. Gracias. Pero me acaban de responder la pregunta que iba a hacer en cuanto al parol. Ya tengo el parol afirmativo. Estoy dudando. ¿Qué pasó? Tiene un apuntador. Estoy dudando si hago el segundo paso, que es contestar ese correo de afirmación para que me den mi permiso de viaje, mi autorización. No, sí puedes hacer también esa segunda etapa. Puedes hacerla. Lo que es que de allí no se va a mover, no va a salir la autorización de viaje, va a estar en hold hasta que pues inmigración haga las famosas investigaciones que tiene que hacer de los fraudes que ha habido, ¿no? Entonces no se sabe cuánto tiempo va a demorar, pero ya tienes eso listo. O sea, como te digo, daño no te hace. Entonces hazlo, ¿ok? Claro que sí, Lismari. La peor diligencia es la que no se hace, decía María Trina. Así es. Muy bien, gracias, Lismari. Y ya aquí tenemos pues nuestra última llamada en Miami, el amigo Jorge Morales. Jorge, buenos días. Buenos días, San Miguel, ¿cómo estás? Felicitaciones por tu programa. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué le preguntas a la doctora Burgos? Gracias, doctora Burgos. Muy agradecido por toda la ayuda que está haciendo los venezolanos. Mi pregunta es, ¿cuánto está durando la visa U? Ok, Jorge. La visa, gracias por tus palabras. La visa U está demorando muchísimo tiempo. La visa U es la visa de aquellas personas que han ayudado a resolver un crimen y entonces hay una certificación del policía o diciendo que esta persona fue víctima de un crimen y ayudó a resolver el crimen. Entonces esa visa, si es la visa como tal, el proceso demora como 3 o 4 años y la residencia está demorando más de 5 años. Lo mismo que siempre decimos, Jorge, no deje de hacer la diligencia. Si obtienes esa forma que puede firmar el policía, que es la certificación del oficial, entonces hazla. El tiempo no importa, el tiempo pasa inexorablemente. Así es. Muchísimas gracias, Jorge. No sabía que había una visa U. Sí, tenemos todo el abecedario, prácticamente. Sí. No te quiero preguntar por la Z. No, la Z no hemos llegado a la Z, pero sí. Muy bien. Mira, y yo dije la última llamada, la última pregunta era la de Jorge Morales desde Miami, pero tenemos una nueva pregunta. Una tal señora Anzola Floralicia desde el estudio en Miami. A ver, claro sí, que sí, y es que mi pregunta tiene que ver con la angustia de muchos venezolanos. Si hay una persona que tiene un proceso en Estados Unidos de TPS o asilo, pero le anulan su pasaporte venezolano como está haciendo el gobierno de Maduro en este momento, sí, ¿qué puede hacer? Bueno, sí, muy, muy difícil la situación porque estamos totalmente indefensos en ese sentido, porque no hay un gobierno, o sea, no hay un ente que te va a reactivar ese pasaporte anulado, ¿ok? Entonces, ese es el problema, muy serio. No hay un proceso, no hay un debido proceso, no hay un proceso de derecho que digas por qué me anulaste el pasaporte. Arbitrariamente lo están haciendo, no, y si vas a una embajada, viajas y vas a una embajada, pues te va a aparecer anulado y obviamente no te van a dar el pasaporte nuevo. Entonces, es bien complicada la situación y no puedes viajar. Además hay una cosa en eso sumamente cruel y arbitraria, y es que no hay criterio para la anulación y no sabes quién se lo anulan, ¿no? De repente entraste a averiguar y es una persona que no tiene nada que ver ni con periodismo, ni con política, ni... Así es, César Miguel. Complicado, lamentable y doloroso también. María Trina, te agradezco mucho
que nos visites. En medio de todo, es una gran alegría cada vez que llegas aquí todos los lunes. Llenas el estudio de alegría y de sonrisas, porque es un abogado que está todo el tiempo sonriente. Bueno, esa es la idea. La procesión va por dentro. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. El teléfono de su oficina, recuérdalo, 305-468-0044. 305-468-0044, María Trina Burgos. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Son las 10:48 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Esta noche a las 10, una nueva emisión de estreno del show de George Harris por TVV Network. Esta noche a las 10. Antes, a las 8 de la noche, de lunes a viernes, en vivo, La Última, con Carla Angola. Y todas las mañanas, a las 7, en vivo, de lunes a viernes, por la mañana, con Carlos Acosta. Todo esto en TVV Network. Esta nota la incluí porque me llamó la atención. El 12 de agosto de 1989 se llevó a cabo por 2 días el Moscow Music Peace Festival. Y esto fue en el estadio Lenin. Allí participaron artistas occidentales, Ozzy Osbourne, Skid Row, Scorpions y Bon Jovi, que está sonando al fondo con Living on a Prayer. El detalle está en que fue el primer concierto en Moscú donde la gente se pudo levantar del asiento y bailar. Antes, en tiempos de la Unión Soviética, usted oía lo que fuera, pero usted se quedaba sentado. Usted no podía pararse a bailar. Y ahora vamos a cambiar de música. ¿Y qué tenemos, Carlos? Back to Four. De regreso a 4, a que sean 4 los 4. Eso es, después de haber grabado con mucha gente, C4 Trío decidió volver a hacer el cuarteto, que es C4 Trío. Insisto, son como los 3 mosqueteros, 3, pero eran 4. Y estamos escuchando este tema porque vamos a conversar con el compadito Jorge Glein. Querido Jorge, muy buenos días. Compadito, un abrazo grande. Feliz siempre de estar aquí contigo. Muy bien, ¿dónde estás, compadito? Ahorita estoy aquí en Miami. De hecho, todos estos días han sido bien movidos en cuanto a todos estos eventos que hemos hecho por Venezuela y bueno, feliz de poder formar parte de todo este movimiento que se está haciendo en Miami. ¿Y qué nos vienes a anunciar en el día de hoy, Jorge? Bueno, vengo a hablar de algo muy chévere que vamos a hacer este miércoles en el Flamingo Theater en Brickell a las 8:30 de la noche, que es una gala humanitaria a beneficio de los familiares de presos y perseguidos políticos. Vamos a estar varios artistas, esto lo está organizando Karina, nuestra querida amiga Karina, y va a estar Karina, George Harris, Rudy La Scala, va a estar Toño de EA, Jorge Luis Chacín, María Casemprún, Karen Martelo, DJ Antonio Briceño, Cáceres y nosotros con C4 Trío. Y bueno, vamos a hacer este evento que ya se pueden conseguir las entradas a través de 1234ticket.com. Y nada, vamos a hacer este concierto súper lindo. Además, se va a transmitir online también, en donde lo podrá ver por 48 horas, dando un aporte, creo que de $10 o $20, dependiendo de lo que esté dando cada quien. Y bueno, todo esto que se recolecte ese día va a ser enviado a Venezuela, así que eso nos tiene muy contentos, poder hacer cosas. Y es para ayudar a los familiares de los presos políticos. Exactamente. Una cifra que imperdonablemente se ha incrementado de manera dramática estos días. Sí, horrible. Ya, de verdad, yo creo que también
nos hemos dado cuenta del poder que tiene la música en todo esto y el arte. Es imprescindible mantener la fe intacta y lo que podamos hacer por ayudar a todos nuestros hermanos venezolanos dentro de Venezuela, tenemos que hacerlo. Ese es nuestro aporte al país, ¿no? Muy bien. Entonces, repite, Jorge, por favor. Va a ser esta gala humanitaria se va a llamar Venezuela Mía, el miércoles 14 de agosto a las 8:30 de la noche. Como les dije, va a estar Karina, George Harris, Rudy La Escala, Ea, Jorge Luis Chacín, María Casemprún, Karen Martelo, DJ Antonio Briceño, Cáceres y C4 Trío. Y las entradas las pueden conseguir por 1234ticket.com y el teléfono es 786-334-4955. Así que bueno, los esperamos ahí, y a todos los que estén fuera de Miami pueden buscar el link que yo voy a estar poniendo también en mis historias y todo eso, en donde pueden ver el concierto por 48 horas. Muy bien, muchísimas gracias, compadito. Bueno, y nos vemos el sábado en el Bayfront Park. Ahí todos vamos a estar concentrados. Así será, ahí vamos a estar todos, además. El gran Jorge Glenn de C4 Trío, 10:56. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, mi micrófono está aquí. Aquí estoy. La Asociación Solidaridad Venezuela, con sede en Canarias, ha pedido a las autoridades españolas que agilicen los trámites de los permisos de residencia y trabajo de forma inmediata para los inmigrantes procedentes de Venezuela sin necesidad de solicitar asilo. Esta asociación, fundada en Canarias en el año 2019 y que agrupa a migrantes venezolanos y retornados a España, señala en un comunicado que la situación de Venezuela es de guerra y pide al Estado español que adopte medidas para la protección y el bienestar de los ciudadanos venezolanos desplazados. La crispación ha aumentado en Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio, en las que el oficialismo dio la victoria al presidente Nicolás Maduro sin mostrar las actas oficiales, como sabemos, mientras la oposición liderada por Edmundo González sí lo ha hecho. Gracias, Flor Alicia. 10:57. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.